Buenos días amigos, nos encontramos nuevamente aquí y esta semana tenemos un tema muy importante y que ha sido pedido por todo el público en las redes, que es la rinoplastia. Y para tratar este tema tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Guillermo Biguerín, que es doctor en medicina, cirujano plástico, directivo de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y miembro titular del Servicio de Cirugía Plástica de la Clínica Javier Prado. Antes de hacer la pequeña incisión quirúrgica y regresar con el programa y con nuestro invitado, siempre agradecerles a toda la teleaudiencia que nos escribe, a todo Perú, Estados Unidos, España, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Alemania, México, Honduras, Suiza, Ucrania, Francia, Rusia, Italia, Chile, Venezuela, Qatar, Suecia, Portugal y República Dominicana, que nos ven en estos momentos y nos escriben y nos agradecen. La verdad es que les agradezco, el agradecimiento es del programa, porque hay personas que no somos logran entender el programa en español, pero igualmente agradecemos su audiencia. Hacemos una pequeña incisión y regresamos rápidamente con nuestro invitado de hoy. Bien amigos, nos encontramos con nuestro invitado de esta semana, el doctor Guillermo Biguerín. Guillermo, gracias por haber aceptado la invitación a este programa y un saludo a todo tu público y pasar al tema de rinoplastías. Bueno, antes que todo, muy buenos días, Ricardo. Te agradezco la invitación, agradezco también a Radio Miraflores el poder estar acá con todos ustedes. Sí, un agradecimiento a Radio Miraflores, que está haciendo un gran esfuerzo por tratar de darnos un espacio educativo. Acá la idea es no farandulear los programas que tanta crítica tienen, sino más bien educar a la gente para que no sea engañada en las calles y sepan un poco más de cada procedimiento. El tema de hoy es rinoplastías y me gustaría que nos contaras algo de rinoplastías acerca de cómo empieza esta historia de rinoplastías. Bueno, la rinoplastía en sí se data de muchos años atrás. Tenemos que hablar de la parte reconstructiva de la nariz como la parte estética. Lo primero que apareció fue la parte reconstructiva porque tenemos datos históricos que datan de casi 2500 años antes de Jesucristo. Y lo que sucedía era que había esta manera de sancionar a los ladrones amputándole la nariz e incluso a las mujeres adúlteras de aquella época se le amputaba la nariz. Entonces aproximadamente 600 años antes de Cristo tenemos ya muchos datos en reconstrucción nasal en la India, en Grecia, ¿no? Entonces la operación de reconstrucción empezó pues debido a estos problemas de ladrones y adúlteras. Imagínate. Las mujeres adúlteras. Imagínate. Sí. No los hombres adúlteros, sino las mujeres adúlteras. Así es. Siempre, bueno, el machismo primado. Entonces, pobrecita, caminaba por la calle y ya sabían de que no tenía nariz, ya estaba, el estigma estaba puesto. Así es. Y luego, bueno, ya con el pasar del tiempo, la imagen siempre ha tomado pues una parte importante y hablamos de la primera rinoplastía estética que data de 1887 con el doctor, el americano, el doctor Roe, que era un otorrino, no cirujano plástico, sino un otorrino, y fue el primero que hizo una rinoplastía estética, pero con incisiones dentro de la nariz. Claro. Anteriormente teníamos al alemán Diefenbach, que hacía, digamos, bajar el dorso de la nariz, pero mediante una incisión a todo el largo del dorso, que en realidad era una incisión no muy estética, pero quitaba la jiba. Claro. Entonces la primera operación, digamos, estética endonasal se le atribuye al doctor Roe, como dijimos, él es americano de Rochester, 1887, y quien en realidad puso de moda la rinoplastía fue el alemán Joseph, que él ya desarrolló más la técnica y la promocionó. Claro. Bueno, ha seguido pasando la historia y hoy en día pues la operación de la nariz es una de las más frecuentes. Se habla a nivel internacional, debe ser la tercera o cuarta
operación más frecuente. Más frecuente, ¿no? Así es. Y mira, lo interesante de esto, la vez pasada tuvimos de invitada a la doctora Rosana Girón hablando de párpados y también nos contó una anécdota muy simpática de la India, del año pues 2000 y pico. Claro. Pero lo curioso de esto, que tú no mencionas ahora que es una especie de castigo, era esto, pero ella hablaba del exceso de piel de párpados superiores, que había una técnica muy, muy precaria. Pero ya en ese entonces el concepto de verse mejor ya existía, o sea, no es una cosa de ahora. Nosotros tenemos cerámicos, incluso en los papiros de Ebers, desde la época griega, que ya hacían algo para verse mejor. Eso data de muchísimos años. El ser humano siempre tiende o tiene una tendencia a verse mejor. Sí. Y eso estamos hablando de miles de años, es algo muy interesante. O sea, eso para que los amigos lo tengan claro, de que no es una moda, una tendencia, por más que se cambian los modelos de estética, ¿no? O sea, pero ahora, es algo... lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que ya nosotros vivimos más años. Así es. O sea, ya la gente, por decirles, en los años 50, el promedio de vida era 50 años. Sí, pues. Ahora no. Claro. Ahora nuestros hijos van a vivir más de 90 años. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya hoy en día una persona de 60 años es una persona muy productiva. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que competir, digamos, con la gente joven. Y eso es algo muy importante, porque mira, a pesar de que se pelea, se lucha mucho con la ecología, con la nutrición, que tenemos alimentos que son basura, que tenemos una serie de problemas, sin embargo, es más longevo el ser humano ahora. Sí. A pesar de todo eso, a pesar de que sigue el cáncer, a pesar de que sigue una serie de enfermedades, es más longevo. Entonces es algo muy curioso, o sea, verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y como tú dices, hay personas que vienen amigas de jóvenes de 60 y pico, 70 años ya, que vienen y me dicen, doctor, mi personalidad no va acorde con mi cara. No va de acuerdo con mi imagen. Sí, claro. Es que eso es lo que ha sucedido. Hay personas que viven mucho más tiempo, se ven mejor, trabajan mejor, entonces tienen que competir con la gente joven y quieren verse mejor. Claro. Otra cosa importante es el paciente de cirugía plástica hoy en día no es el paciente de hace 30 años que era un promedio de 60 años, ¿no? Claro. El promedio ahora del paciente de cirugía plástica es un paciente de 30 años. Claro. Que quiere ya desde ahorita verse mejor y hay que tener diferentes cosas que podemos ofrecerle a nuestro paciente para verse mejor. Por eso que la vida antiguamente también era muy dura, ¿no? La vida era muy dura. Yo recuerdo por ahí haber leído un artículo una vez sobre esas tribus indígenas, inclusive americanas, donde el jefe de la tribu tenía 40 años. Claro, era un anciano. Era un anciano, era el jefe de la tribu. Entonces eso de vivir en el campo, por un lado suena bien, suena bonito, pero por otro lado en la historia la vida es muy dura. Es súper dura. Entonces nosotros la llevamos un poco más fácil acá en la ciudad porque tenemos todo al alcance. Pero interesante. Así que, dado este punto interesante y anecdótico, ya vamos a hacer ahora sí una pequeña pausa para regresar a las técnicas quirúrgicas que existen en rinoplastia y no estén mareados ni confundidos con alguna de ellas. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Antes que nada, Guillermo, hemos llegado a la conclusión ya en varios programas con todos los cirujanos plásticos que han estado aquí, que poco a poco la cirugía plástica está trabajando con otras especialidades, ¿no? Entonces ya se está ampliando el bagaje de especialistas, como en este caso rinoplastías, ya es muy común de que estemos trabajando con otorrinos también. Así es. La nariz pues tiene dos partes fundamentales. Así es. La parte estética que le debería solucionar el cirujano plástico que está capacitado y está entrenado para eso. Así es. Y la parte funcional Así que la es. debería ver un otorrino. Así es. Entonces lo ideal es que uno entre en conjunto. Claro. Como dice el refrán, zapatero a sus zapatos. Claro. Lamentablemente hoy en día, por esta cuestión del intrusismo, por tener el paciente, nos estamos peleando tontamente. Uh-huh. Porque en realidad muchas veces el otorrino quiere hacer la parte estética y no la hace bien. Uh-huh. O a veces el cirujano plástico quiere hacer la parte funcional y no la hace
hace bien. Entonces sería lo mejor tener un grupo para que cada uno haga su parte, se ayuden en la operación y yo le derivo pacientes al otorrino y el otorrino me deriva pacientes al Claro, entonces eso es lo correcto. Inclusive operar en conjunto, porque la idea es que sea una nariz bonita y que funcione bien, que respire bien, no que tenga. Hay pacientes que tienen desviación de tabique, que es la parte central, que después lo vamos a ver en diagrama en estos próximos días, que es la parte la parte central. Exacto. Y dime, ¿qué técnicas quirúrgicas nos puedes explicar? Cuando hablamos de la rinoplastia, lo que el paciente quiere, en realidad es una operación sin marca. Entonces, desde la época, desde la época de Joseph, la idea es hacer una operación sin incisiones por fuera de la nariz. Claro. ¿No? Pero a veces tenemos pues operaciones de reconstrucción o operaciones secundarias o incluso terciarias, que es necesario hacer lo que se llama la técnica abierta, ¿no? En la cual por delante de la nariz tenemos la columnela y se hace una incisión, ya sea en escalera, en W, para abrir completamente la nariz como si fuera una carpa de circo, claro, y poder ver todos los elementos a simple vista, ¿no? Ahora, normalmente una operación primaria se hace lo que se llama una operación cerrada, en la cual nosotros hacemos las incisiones por detrás de la columnela, que es la parte central de la nariz, abrimos, tenemos diferentes técnicas, ya puede ser la técnica marginal, que es en el borde del ala de la nariz, como la interalar, que es justo posterior a los cartílagos alares, pero acá la idea es separar la piel del cartílago para poder trabajar en el cartílago y el hueso de la nariz. Claro. Normalmente la operación, hay muchas maneras, se puede hacer anestesia local con una sedación, con un anestesiólogo, se puede hacer incluso anestesia general, pero personalmente yo evito la anestesia general porque no es necesaria una operación tan... a veces la anestesia general le cuesta mucho más caro que operarse la nariz. Sí, pues. Entonces, sí. Y en realidad no es necesario, ¿no? Puede ser una operación que se haga, pues viene el paciente, se le opera, descansa 3-4 horas y se va a la casa con su yeso y sus tapones, ¿no? Claro. Ahora, tenemos pues... Nosotros como cirujanos plásticos nos debemos al paciente y siempre es muy importante tener una consulta larga, entender el porqué de las cosas, porque hay diferentes situaciones en cirugía plástica que el paciente cree que porque se le va a operar la nariz va a conseguir trabajo, va a tener enamorada, va a ser exitoso. Entonces hay situaciones en las cuales nosotros debemos entender a nuestro paciente. Por ejemplo, le digo una situación clara, ¿no? Viene la señorita con la mamá. Entonces dice, doctor, yo quiero que lo opere a mi hija porque imagínense, con esa nariz, ¿cómo va a poder tener trabajo? Sí, con esa nariz, ¿cómo va a tener enamorado? Crueles, Así es. Y uno va viendo a la paciente y ves que la paciente mira al piso, no está conectada. Entonces yo le pregunto, ¿no? Una vez que la señora ha hablado, le digo, bueno, ¿tú quieres operarte la nariz? Y el paciente dice, no, doctor, yo no quiero operarme la nariz. Entonces, sí, pues, entonces es absurdo seguir la consulta, claro, ¿no? Entonces, pero a veces pues la mamá insiste, ¿no? Y eso me ha pasado una vez, por ejemplo, recuerdo que una paciente que era profesora de un colegio, me acuerdo, 30 y tantos años, y en la consulta, bueno, un poco callada, la mamá, como dices tú, y lo opero de la rinoplastia. Y lo más curioso es que ya operada, en el postoperatorio inmediato, me llama la enfermera y me dice que estaba llora. Y le digo, pero ¿qué es lo que sucede? Es que yo no quería en el fondo operarme la nariz, sino ha sido mi mamá la que me presionaba. Claro. Entonces, eso es importantísimo. Nosotros debemos entender al paciente y nosotros nos debemos al paciente. Pero hay familiares y amigos bien crueles, son bien crueles. O sea, entonces, a veces... En ese caso yo le pregunto a la paciente, ¿quiere operarse? No, entonces ya no seguimos. O al revés. Viene la mamá y dice, doctor, yo no sé por qué se quiere operar, si su nariz está bien. También. Entonces, si nosotros vemos que es algo real, porque puede ser un pequeño defecto, pero ese pequeño defecto al paciente le fastidia. Claro. Entonces, si es algo real y vemos que es una pequeña jiba y que podemos mejorarla, ¿por qué no? Claro. Como también tenemos otros pacientes que viene la mamá y te dice, pues doctor, porque usted la va a dejar perfecta, ¿no? Bueno, señora, la operación de la nariz es número 1, es una operación la cual
nadie debe darse de cuenta que está operada, uno. Es una operación ¿para qué? Para que las estructuras de la cara en sí se vean mejor, o sea, qué bonita sonrisa tiene, qué bonitos ojos tiene, no que llame la atención y que todo el mundo diga, ay, está operada la nariz, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, doctor, porque usted la va a dejar perfecta, ¿no? Mira, el tercer, cuarto, perfecta. Ya, digo, ya, mire, señora, suena... ¿sabe qué? Yo opero narices, pero yo no las dejo perfectas. Y la mandas donde otro cirujano amigo tuyo que no tenga mucho paciente, porque ese es un paciente el cual claro, nunca va a estar contento y va a ser, como dicen en Estados Unidos, a pain in the neck. Yes. Es un paciente que va a estar fastidiando. Entonces, hay ciertas situaciones, es por eso muy importante que el cirujano plástico tenga pues una consulta de por lo menos media hora, conozco las razones, le explica al paciente lo que se va a conseguir, lo que no se puede conseguir, porque también a veces pues hay unas expectativas pues altísimas, ¿no? Usos de computadora, programas. No, ya. Eso creo que... Yo te explico, yo regresé a Estados Unidos en el año 96 con la computadora, pero como tú sabes, mi padre, don Andrés, ha sido uno de los primeros cirujanos plásticos del Perú, 40 años trabajando acá, y me dijo, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar una imagen a un paciente, el paciente va a grabar esa imagen, ¿no? Y va a querer ese resultado, y en el papel es muy sencillo. Claro. Pero en el paciente muchas veces no lo vas a conseguir. Entonces, si bien es cierto, es para darte una idea de qué cosa es lo que quiere el paciente, en líneas generales yo no lo uso porque a veces es contraproducente, ¿no? Claro. Usted me enseñó algo diferente y esto no es lo que yo tengo, a pesar de que esté bien. Pero entonces... Sí, pues esos programas se hizo para el público, porque a veces la gente pregunta mucho, ¿y usted no usa computadora? Bueno, yo también no, uso un programa. modas. En Lima, yo te hablo del año 95, sí, 97, sí, el paciente llamaba por teléfono. Yo quiero operarme, y el doctor tiene computadora. Sí. No tiene computadora, entonces no se hacía la consulta. Sí. Entonces eso era completamente absurdo. Sí. O una persona que tenía el programa y no era ni siquiera cirujano plástico, él y operaba. por eso se iba a operar allá. Sí. Entonces, pero son modas. Lo importante, y yo creo que en una operación de la nariz, es que el paciente, número uno, consulte a un cirujano plástico, que es una parte estética. Evalúe si es un cirujano plástico, no solamente para cirugía plástica, cualquier especialidad, todos están inscritos en el Colegio Médico del Perú. Claro. Y el Colegio Médico del Perú tiene una página que dice Conoce a su médico. Entonces, esto es para todo el público en general, no solamente para cirugía plástica, sino para cualquier especialidad. Ustedes entran www.cmp, o sea, Colegio Médico del Perú, .org de organismo.pe, y entran donde dice Conoce a su médico. Pueden poner o el colegio médico del especialista o el nombre, y les va a salir si es especialista o no. Entonces, desde ahí ustedes ya empiezan dirigiéndose adecuadamente. Entonces, número uno, que sea cirujano plástico. Número dos, si pertenece a la Sociedad de Cirugía Plástica, esto es un aval también, porque nosotros, para pertenecer a la Sociedad de Cirugía Plástica, ya hemos sido evaluados, estamos chequeados, nos exigen cursos de capacitación, nos piden la recertificación. Entonces, ya con todo esto, supuestamente somos personas más preparadas, ¿no? Y bueno, y número tres, si esta persona trabaja pues en una clínica que tenga pues de apoyo, una clínica con banco de sangre, laboratorio, unidad de cuidados intensivos, eso también favorece o le da una mayor seguridad, ¿no? Entonces, esas tres cosas que creo que son las más importantes del paciente para... Y olvidarnos, ¿no? y que se olvide los pacientes de la computadora bendita, porque a veces sucede que para liposucciones me traen, a veces me llegan ya ¿Cómo quieren ser? porque ya tuvieron una consulta con alguien que tenía el programa, entonces me dice, doctor, así quiero la cintura. Le digo, sí, pero acá se ha llevado un pedazo de hígado y un pedazo de vaso, porque lógico, hasta tu hijo de repente lo puede hacer en tu casa, borrar, porque lo que estamos haciendo es borrar. Entonces tú puedes borrar lo que quieras, y estructuras en la nariz como válvulas nasales, etcétera, etcétera, no se están tomando en cuenta. Entonces, si fuera un programa basado en un escáner, una resonancia, y que salga dimensionalmente las estructuras y ver, tal vez podría ser, pero actualmente no, y ya se llegó a un acuerdo en la sociedad también que no usar ese tipo de programas. Vamos a hacer una pausa y retornamos para continuar con este interesante tema. Ya volvemos.